Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos a la realidad del mercado Forex. Bienvenidos al análisis de previsión que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 18 horas y 52 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 17 de marzo de 2017, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 20 al 24 de marzo del presente año 2017. Bien, como todos los viernes por la tarde desde Forex Índices, ya cercano al cierre del mercado por esta semana, les vamos a ofrecer este análisis de previsión con la intención, como siempre, de realizar un estudio de lo que ha sucedido en el mercado esta semana para que luego nos ayude a tomar decisiones la semana que viene. Una semana que ha estado marcada, sin duda alguna, por las reuniones de 4 de los bancos centrales más importantes a nivel mundial. Iremos desgranando las decisiones de cada uno de ellos en nuestro vídeo, que quienes son seguidores nuestros habituales ya saben que es un vídeo que tiene una duración de 1 hora y cuarto aproximadamente, donde se van analizando los principales pares de divisas, también algún índice bursátil como el DAX alemán, el petróleo y también el oro. Le iremos detallando después cuál es el orden de aparición, por si no quieren ver el vídeo completo, aunque como siempre yo recomiendo que lo vean completo, porque aparte de ser un vídeo de análisis, es un vídeo también educativo donde se irán aprendiendo muchas cosas, sobre todo para las personas que se estén iniciando en este difícil mundo de los mercados financieros, y para las personas, como siempre, que llevan tiempo en ellos y que no acaban de encontrar el camino adecuado. Tienen una solución, y es contactar con nosotros en Forex Índices, y con nuestros 27 años de experiencia en el mercado le orientaremos cuál puede ser su camino y cuál puede ser su rumbo en el mercado mediante nuestros métodos de enseñanza personalizados totalmente y acoplados a sus perfiles de inversor. Simplemente tienen que pedirnos información de nuestros métodos. Le atenderemos con mucho gusto. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar, cuáles son las pautas técnicas más importantes y cuáles son las lecturas desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Tuvimos la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en lo que concierne al euro dólar es lo más importante, ¿no? Desde un punto de vista fundamental que ha sucedido esta semana. Como podemos ver en la imagen, la cotización del euro dólar mantiene un movimiento de escalera perfecto, milimétrico, sobre su precio de apertura anual, el 1,0523. Después, sobre el refugio de muy largo plazo del 1,0609, que esta semana ha sido determinante en la jornada del martes y sobre todo en la jornada del miércoles, en momentos de publicación de la FED, con esa decisión por parte de la institución americana de subir la tasa de interés en un 0,25%, dejándola en el 1%, del 0,75 al 1%. Reacción lógica al alza de la cotización del euro dólar, más que nada porque el mercado lo tenía muy descontado y tan solo hubiera depreciado a la cotización del euro dólar si la FED hubiera subido medio punto en vez de un 0,25. Como ya comentamos la semana pasada, si subiera la FED un 0,25 solamente, lo lógico es que la cotización se estabilizara o tuviera un repunte el euro dólar. Bueno, así ha sucedido, y como únicamente se hubiera depreciado la cotización del PARE si la FED hubiera subido tasa en un 0,50%, porque nadie lo esperaba, ¿no? Pero el 0,25 ya estaba totalmente descontado. Al final, la cotización, como vemos en este último día de semana, lo único que hace es encontrar el tercer apoyo de secuencia, como hemos ido narrando, en un nivel intraanual
1,0733, que para el inicio de la semana que viene no tengan ninguna duda que es la clave desde un punto de vista técnico. Y si le proporciona ayuda, si le proporciona apoyos, intentará repuntar al alza. Por el contrario, rechazos de esta pieza lo que iría buscando desde un punto de vista técnico. La cotización sería poquito a poco otra vez el radio de influencia del refugio histórico de muy largo plazo de el 1,0609. Como comentamos, nos vamos como siempre, a sacar la herramienta de avances porcentuales en positivo desde que inició el año. La cotización del euro dólar avanza un 2,08%, ganancias mínimas en términos intraanuales. Desde el día 1 de marzo, la cotización del par tuvo su inicio en el nivel, en la zona del 1,0570, mantiene unas ganancias intramensuales de un 1,62%, ganancias moderadas en términos intramensuales, y desde su inicio de semana, desde el domingo, día 12 por la noche, el precio de apertura semanal lo generó en el 1,0684, va a terminar esta semana con unas ganancias mínimas de un 0,53%. Ganancias mínimas, pero como vemos, encontrando apoyos en esta pieza sólida que la lucha desde el miércoles, prácticamente desde el miércoles al cierre de sesión americana, y que le proporciona la ayuda en este final de semana. Bien, como siempre, nos trasladamos a las temporalidades superiores, que son las que nos marcan el ritmo, las que nos marcan las grandes corrientes y las que nos ayudan a tomar decisiones después en temporalidades más pequeñas. Desde un punto de vista técnico, la directriz de larguísimo plazo desde 1985 sigue siendo la pieza vital. 2 trimestres consecutivos encontrándole, proporcionándole la ayuda, el apoyo, y no hay nada más que decir. En temporalidad trimestral sigue siendo la pieza imprescindible, y mientras no la quiebre, evidentemente, las presiones bajistas están totalmente vetadas en el euro dólar en secuencias de muy largo plazo. La cotización consigue remontar el 1,0609. Es la pieza que lucha desde principios del año 2015. Desde el primer trimestre del año 2015 la golpea. Recordemos que tenemos el cierre del año pasado, 2016, por debajo mínimamente, pero es un detalle que el día 31 de diciembre nos cerrara por debajo del refugio que la había estado amparando en los últimos 2 años, y bueno, sigue ahí. Ese quiebre no hay que perderlo de vista, porque el quiebre sigue vigente, la presión bajista sigue vigente, aunque el rango estructurado de mediano plazo también sigue dominando a la cotización. Mientras la cotización respire por encima del 1,0609, presiones bajistas vetadas también totalmente. No hay nada que pensar de presiones bajistas para la cotización del euro dólar. Un vistazo en temporalidad mensual. Bueno, comentamos un poquito también en el comunicado de la presidenta de la FED, la señora Yellen, en el comunicado posterior, después de hacer pública la tasa de interés, como hemos comentado, ha pasado del 0,75% al 1%. La señora Yellen no nos ha aclarado cuándo va a realizar una nueva subida. Parece que va a haber otras 2 subidas en este año, en 2017. La verdad es que la economía americana marcha a buen ritmo, tanto la creación de empleo, la tasa de paro por debajo del 5% sigue, el IPC es el que parece que no repunta, pero el PIB también mantiene una buena salud. Es decir, la Fed debería de subir tasa de interés dentro de 3 meses, 4 meses, una nueva subida de tasa, pero también volverá a suceder lo que en esta reunión el mercado lo va a tener descontado seguramente, a no ser que suba por sorpresa, ¿no? Evidentemente que es cuando realmente el dólar americano puede revalorizarse, ¿no? Con más ímpetu de lo que lo está haciendo en los últimos 2 años frente al euro, que lo único que mantiene los últimos 2 años es una estructura de rango perfectamente delimitada. En una temporalidad mensual, el precio de apertura anual, que ya nos aparece en esta temporalidad en el 1,0523, está siendo clave. Ningún mes ha cerrado por debajo de él.
Atentos al detalle, vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo mejor. Ningún mes, ni el mes de enero, ni el mes de febrero, ni este mes de marzo, al menos de momento, no ha cerrado, quedan todavía 2 semanas de negociación y evidentemente lo que es verde se puede volver rojo, ¿no? Por usar unos términos que entendemos todos. Y el 1,0523, el precio de apertura anual es determinante para secuencias de mediano y de mediano largo plazo, y mientras no cotice por debajo, nada que pensar de presiones bajistas. El 1,0857 lo tenemos prácticamente un poquito más de 100 puntos. Si nos fijamos en la imagen, en los últimos 4 meses es la pieza que le impide la progresión al alza. Tiene que abrirle la puerta el 1,0857 para que veamos recuperaciones sólidas, la cotización del euro dólar. Mientras esto no se produzca, no vamos a ver a la cotización probar la principal resistencia que tiene cercana en el 1,1635, un refugio de largo plazo rechazado en el mes de agosto del año 2015 y reiterado en el mes de mayo del año 2016. Vital y determinante, como por la parte de abajo, el refugio de muy largo, el precio de apertura anual y la directriz de larguísimo plazo. Temporalidad semanal. Bien, en temporalidad semanal la información adicional que nos deja esta semana es el apoyo. Ya lo dijimos la semana pasada, el cierre de la semana pasada fue en positivo y ya alertamos que mientras el 1,0609 le proporcionara la ayuda, le proporcionara el apoyo, las presiones bajistas estaban vetadas totalmente. Por la parte de abajo, apoyos reiterados en su precio de apertura anual del 1,0523, le dan el apoyo en las últimas semanas y reiterado, corroborado por el refugio de muy largo del 1,0609. Técnicamente, por la parte de abajo son los detalles más importantes, igual que por la parte de arriba, la fuerza de resistencia que está ejerciendo este refugio de mediano largo en el 1,0857, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año pasado, 2016. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional nos ofreciera la cotización del euro dólar. Bueno, poquito. Vamos a detallar los apoyos que está encontrando en las últimas jornadas sobre los niveles clave. Venimos de los apoyos en la directriz de larguísimo plazo desde 1985, apoyos reiterados a finales del año 2016 y a principios de este año 2017. No tengan ninguna duda que desde un punto de vista técnico ha sido la pieza salvadora de la cotización del euro dólar en secuencias de largo y muy largo plazo. Por la parte de arriba, como hemos comentado, para la semana que viene, vital será esta pieza, 1,0857, refugio de mediano largo plazo. Primero golpea, después parte, después confirma, nos ofrece su recorrido en mínimos de 14 años y después vuelve a ella. De ahí la importancia. Si la alcanza la semana que viene, será vital, 1,0857. Bien, pues a ello vamos a la temporalidad de 4 horas para colocarle los niveles de resistencia y de soporte para la semana del 20 al 24 de marzo. Como siempre, les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, de las redes sociales. En nuestra web ustedes pueden encontrar servicios gratuitos variados, análisis en formato de vídeo a primera hora de la mañana, todos los días a las 6:00 GMT ya está colocado el vídeo y el formato de texto que, como siempre, aconsejo que lo lean, que le lleva solamente 3 minutitos, un vídeo con los principales pares de divisas. Tenemos también un análisis en directo a las 7:30 GMT, picando en este icono pueden acceder a la sala. En este análisis en directo se analizan, aparte de los principales pares de divisas que se analizan a primera hora de la mañana, se analizan otros cruces secundarios, materias primas, índices bursátiles y se atienden también a peticiones del público. En directo todos los días, 7:30 GMT, 8:30 del horario español. Si quieren seguir el mercado en vivo y en directo a través de nuestra sala de trading, sala de negocio abierta de forma gratuita y libre desde las 8 GMT hasta las 13 GMT, es decir, desde las 9 de la mañana del horario español hasta las 14. Picando en este icono tienen el acceso gratuito y libre también.
y tienen también la sección de vídeos educativos, 59, es decir, casi 60 vídeos educativos. El último, ¿qué es y para qué sirve el análisis técnico? Le aconsejo que lo vean si no lo han visto porque igual entienden algún fallo de los que estén cometiendo a la hora de negociar en el mercado. Aparte del último que tenemos, pues bueno, evidentemente tienen a su disposición la amplia gama de vídeos de una forma gratuita. Y como le he comentado anteriormente, si necesitan enseñanza personalizada y profesional, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en nuestra página web. Bien, vamos a colocarle lo que son los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Como siempre comentamos, en una temporalidad de 4 horas por simples cuestiones visuales, porque los niveles son los mismos en una temporalidad de 4 horas que en una de 5 minutos que en una de 15, ¿no? Lo único que varía, evidentemente, son las recogidas de beneficios, los stops de pérdidas, evidentemente. Y entre estos niveles, negociaciones intradiarias, le iremos colocando todos los niveles intermedios para las negociaciones intradiarias día a día, que esos ustedes los pueden ver de las formas que ya le hemos explicado anteriormente. Bien, vamos con la colocación de niveles. La cotización del euro dólar, si quiere progresar al alza la semana que viene, tiene que encontrar apoyo en el inicio de semana sobre esta pieza. 1,0733. Le tiene que conceder la ayuda, igual que se la está concediendo al final de esta semana, al principio de la semana que viene se la tiene que conceder. Tiene que apoyar en esta pieza para que le impulse al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano o largo plazo, 1,0857. Batida al alza con sus patrones correspondientes, tendría la puerta abierta a presiones alcistas más definidas y acentuadas. La última resistencia para la semana que viene y principal viene delimitada en un refugio de mediano largo plazo, 1,1026, que además viene implementada, viene ayudada por un eje inclinado bajista de mediano plazo que sin duda alguna ayudará al refugio a ejercer fuerza de resistencia a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la cotización para que adquiera presiones bajistas tiene que colocarse por debajo del 1,0733 en el inicio de semana y sufrir rechazos de esta pieza. Solamente así alimentará presiones bajistas. El principal soporte de semana viene delimitado por el refugio de muy largo plazo que le ha proporcionado el apoyo esta semana, en el 1,0609. Esta pieza, batida con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas, buscando el precio de apertura anual en el 1,0523 y la última pieza de soporte se la colocamos en el 1,0470, refugio de mediano plazo. Para el negocio inmediato en la cotización del euro dólar, esta pieza 1,0733 tiene la clave. La imagen es nítida, primero golpea, parte, confirma, reafirma y apoya. Vital para la salida de la semana que viene. Bien, vamos a continuar. También les invito, si lo desean, que se hagan seguidores nuestros a través de las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. Ahí podrán recibir nuestros análisis inmediatos, bien en formato de vídeo, bien en formato de texto, diapositivas. En definitiva, si quieren estar en la última hora de Forex Índices a través de las redes sociales, pueden seguir nuestra actividad diaria. Bueno, vamos a continuar con el orden de aparición de los principales pares de divisas y vamos con la cotización del dólar yen. Después del dólar yen veremos el dólar franco suizo, luego el libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida le daremos un vistazo también a la cotización de libra yen y dólar CAD. Veremos también los niveles clave en el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con el oro. Como le comentaba al principio, les aconsejo que vean el vídeo de principio a fin. Bien, vamos con la cotización del dólar yen.
Se duele en la Fed el domingo en horarios, el miércoles en horarios de sesión americana, cae con fuerza un 1%, se estabiliza y la semana termina en el refugio de largo plazo de los 112,73. Se nos está quedando a dormir ya en este refugio, que será vital en el arranque de la semana que viene, sin duda alguna. La cotización de este par retrocede esta semana desde su inicio, se nos quedó a dormir en otro refugio histórico el fin de semana pasado, va a terminar con unas pérdidas muy abultadas, de muy abultadas a exageradas de un 1,82% en términos intrasemanales. El mes de marzo también lo salda ya esta semana en terreno negativo, pero mínimamente un 0,31%. Y recordemos que también la cotización circula en posición negativa desde su precio de apertura anual, que este año lo generó en los 117,00, marca unas pérdidas de un 3,70%. Pérdidas moderadas teniendo en cuenta que no llevamos ni 3 meses de negociación todavía. Temporalidad trimestral, como siempre, los detalles más importantes en la temporalidad que marca el ritmo en largos y muy largos plazos y la que luego en secuencias más pequeñas nos ayuda a tomar decisiones. Los niveles que se trazan en temporalidad trimestral son vitales, ¿no? Para que luego realmente sepamos dónde están las piezas que siguen los grandes inversores, que al final son los que van a decidir para dónde va a ir una cotización. La cotización del dólar yen, como comentamos en las últimas semanas, lo único que registra es una corrección de las ganancias del último trimestre del año pasado, 2016. Registra una corrección un tercio de las ganancias aproximadamente del último trimestre del año 2016 y, como vemos, ha cotizado en negativo este año 2017 desde que abrió a primeros de enero. Es la única pista que nos ofrece en temporalidad trimestral. En temporalidad mensual vamos a ver cómo por la parte de arriba el precio de apertura anual le cierra la progresión al alza en los 117,00 y muy atentos por la parte de abajo, porque desde el mes de octubre del año pasado le proporciona la ayuda los 112,73, este refugio de largo plazo. Muy atentos porque los dos últimos meses, el mes de febrero y vemos como este mes de marzo, la implicación que nos deja la mecha es bajista. Necesitamos un cierre por debajo del mismo para que alimente presión bajista con consistencia en secuencias de largo plazo. Por la parte de arriba está muy claro, mientras no consiga remontar el precio de apertura anual en los 117, las presiones alcistas están totalmente vetadas en el largo plazo. Temporalidad semanal, aquí vemos cómo le cierra el paso semana tras semana un refugio de mediano largo que ya nos aparece en esta temporalidad 114,94 en la zona psicológica de segundo grado de los 115,00 y nos envía la cotización de nuevo al refugio de largo plazo de los 112,73. Recordemos que en estos intentos, que lleva durante varias semanas, hemos tenido un cierre semanal notable en el mes de febrero, a mediados del mes de febrero. Cuidado con este quiebre semanal de mediados del mes de febrero, porque si la cotización se coloca por debajo y sufre rechazos, le alimentará presiones bajistas. Por la parte de arriba tiene que retomar de nuevo los 114,94 para que le impulse al alza. Si esto no sucede, nos olvidamos totalmente de presiones alcistas para el dólar 100. Temporalidad diaria. Aquí en temporalidad diaria nos aparece ya un refugio de mediano plazo en los 111,78. Atentos a esta pieza que nos aparece en esta temporalidad porque está siendo vital en este año 2017. No se olviden de ella. 111,78. Si la atacara la semana que viene sería pieza de soporte importante. De momento lo que observamos es que se nos está quedando a dormir al rebufo del refugio de largo plazo de los 112,73. Colocación de niveles para la semana que viene al dólar yen. Si queremos que presione al alza desde un punto de vista técnico, tiene que concederle la ayuda los 112,73. Solamente así presionará al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 113,74. La principal resistencia de semana,
refugio de mediano largo plazo, 114,94. Es la principal para la semana que viene y consolidando por encima abriría puertas hasta un refugio de mediano en los 116,39, a casi 400 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Le recuerdo que esta semana hemos tenido la reunión del Banco Central japonés. La tasa de interés la sigue manteniendo en el menos 0,10% y en el comunicado posterior realmente el presidente del Banco Central japonés, el señor Kuroda, no dijo nada interesante y las cotizaciones mantuvieron estabilidad absoluta durante toda la reunión. Por la parte de abajo, si queremos que adquiera presiones bajistas, debemos de observar a la cotización que sufre rechazos en el inicio de semana de esta pieza, 112,73. Solamente así alimentará presiones bajistas. Atentos a este nivel, ya lo hemos detallado antes, 111,78 más que nada porque en este año 2017 le está salvando de caídas superiores. Consolidando por debajo de esta pieza, 111,78 le abriría la puerta a presiones bajistas definidas y acentuadas. Principal soporte de semana, 109,82, un poquito por debajo, a 18 puntos por debajo de la zona psicológica de primer grado de los 110,00. 109,82 y desde ahí tendría camino libre hasta un refugio de mediano largo 108,39. En definitiva, y para el dólar yen, en el negocio inmediato, en la apertura semanal, esta pieza tiene la clave, ya lo hemos visto, en temporalidades superiores, sobre todo en temporalidad mensual, que es donde está encontrando apoyo en los últimos 4 meses, 112,73. Solamente apoyos en esta pieza le salvarán de caídas al dólar yen para la semana que viene. Bien, continuamos con la cotización del dólar franco suizo. En doble reunión de bancos centrales, por una parte la FED y por otra parte el Banco Nacional Suizo. La FED, como ya hemos comentado, sí elevó la tasa de interés en un cuarto de punto, pero el Banco Nacional Suizo, que fijó la tasa de interés en el menos 0,75% el primer trimestre del año 2015, ahí la mantiene. Lleva 2 años sin realizar ningún giro en su política monetaria y sigue reinando ese menos 0,75%. El mercado ni se movió realmente con la reunión del Banco Nacional Suizo. Tan solo se precipitó a la baja, como todos los cruces con el dólar americano, en momentos de la FED, el miércoles día 15 en horarios de sesión americana. Desde un punto de vista técnico, lo más importante es que va a cerrar, presumiblemente quedan todavía 3 horas y media de negociación de hoy viernes, pero lo lógico es que cierre por debajo del 1,0006, que es el refugio de mediano largo plazo. Como vemos, nos lo ha partido. La cotización ya ha sido rechazada durante un día completo sobre esta pieza y le hace daño. Por ello, tiene que recuperar el 1,0006 si queremos ver presiones alcistas la semana que viene. Mientras se mantenga por debajo de esta pieza, nos olvidamos totalmente. Desde su punto de partida anual, recordemos que estamos en terreno negativo, pierde la cotización desde el 1,0194, pierde un 2%, un 2,11% exactamente, pérdidas mínimas, de mínimas transitando a moderadas, podemos considerarlas. Desde que abrió el mercado esta semana, se quedó a dormir en el radio de influencia de esta congestión de corto plazo que a la postre ha sido determinante. Desde el precio de apertura semanal termina con unas pérdidas abultadas de un 1,28% y desde su precio de apertura mensual también mantiene unas pérdidas, en este caso moderadas, de un 0,90%. Como comentamos, el detonante técnico ha sido este nivel de corto plazo, en el 1,0104. Rechazos firmes y reiterados, cerrándole la progresión al alza y al final presión bajista colocada a la cotización por debajo de esta pieza, que será determinante para la semana que viene. Temporalidad trimestral. Lo que siempre comentamos de esta temporalidad en este par de divisas, le está resultando prácticamente imposible abandonar el radio de influencia de esta pieza histórica que nos viene desde hace 9 años.
Le cuesta muchísimo desprenderse de ella y aunque en los últimos trimestres, en el último trimestre del año 2014, sí que ha tenido un repunte un poquito superior a los trimestres anteriores, pero se ve que le cuesta muchísimo remontar posiciones y enseguida esta fuerza de atracción empieza a ejercer y empieza a atraer a la cotización. Deben de tenerlo muy presente. Sigue siendo el principal soporte que tenemos para el dólar franco suizo, el nivel de los 0,9680. Temporalidad mensual, expandimos el gráfico porque realmente lo que nos interesa son las secuencias que nos deja sobre los niveles técnicos de largo y de mediano plazo. El 10350 sigue teniendo el orden y el mando. Por la parte de arriba, rechazos reiterados. No es que el nivel se colocara cuando ha hecho este triple techo, lo podemos considerar, sino que la herramienta estaba ya aquí colocada antes de que llegara, ¿no? La cotización sigue siendo vital para que evolucione al alza. El precio de apertura anual sigue siendo vital en rechazo, como podemos ver en la imagen, en el 10194. Este mes de marzo le está ejerciendo fuerza de resistencia y no le deja el paso por la parte de arriba y por la parte de abajo, como hemos comentado, el refugio de muy largo de los 0,9680 sigue teniendo la voz cantante, ¿no? En los últimos meses. Recordemos que se ha tirado 6 meses consecutivos proporcionándole la ayuda, pero no sale del estado de rango de mediano plazo. Para que salga tiene que consolidar por encima del 1,0350, solo así lo conseguirá. O bien que vuelva por debajo de los 0,9680 para que alimente presión bajista. Es la única forma que el dólar franco suizo adquirirá presiones déficits. Temporalidad semanal, corroborar lo anterior, ni más ni menos, los niveles son los mismos, solo que en temporalidades inferiores, evidentemente, donde eran 2 velas, nos aparecen 4, ¿no? Entonces, por la parte de arriba, 1,0350 sigue siendo determinante, como por la parte de abajo los 0,9680 y sobre todo con este detallito nos vamos a quedar del precio de apertura anual en el 1,0194. Temporalidad diaria por si alguna información adicional, por realmente poquito. Los rechazos que está teniendo por la parte de arriba en las piezas más importantes, en los radios de influencia de las piezas más importantes y cómo nos está cerrando esta semana por debajo de la paridad 1 a 1. Nivel psicológico de categoría excepcional, paridad 1 a 1 y por debajo del refugio de mediano largo del 1,0006 que, como hemos detallado anteriormente, será clave en el inicio de la semana que viene. Colocación de resistencias para la semana del 20 al 24 de marzo. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia 1,0006. La consolidación por encima de ella y solamente si esto se produce, le abrirá la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada en un nivel de corto. Atentos a este nivel porque para la semana que viene lo vamos a delimitar como principal resistencia, más que nada porque ha sido el detonante técnico de los rechazos reiterados esta semana, en el 1,0104. Esta pieza, con sus patrones correspondientes por la parte de arriba, le alimentaría más presión alcista, buscando ya el precio de apertura anual en el 1,0194, no le colocamos más. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar la zona de la paridad 1 a 1 y no puede partir al alza el 1,0006, continuará con presiones bajistas. El primer soporte viene delimitado por un nivel intraanual, categoría intraanual, en los 0,9887. Batido el primer soporte con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 0,9779. Y con esta pieza volvería la cotización al muro de contención que le salva en el último medio año, refugio de muy largo plazo 0,9680. Para la salida de la semana que viene, cuando abra el mercado 1,0006, tiene la clave. Bien, vamos a continuar con la cotización del libra dólar.
dos aspectos importantes desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Nos dejan los cruces con la libra esterlina esta semana. En primer lugar, tuvimos la aprobación del Parlamento inglés, le dio luz verde al artículo 50, ¿no? Por el que le da la vía libre al gobierno, a la señora May, para poner en marcha la secesión, la separación del país británico, ¿no? De lo que es la zona de la Unión Europea. Tiene luz verde y bueno, pues empezará el proceso en próximas fechas. Y también tuvimos la reunión del Banco Central inglés. La tasa de interés no tuvo ningún cambio en el 0,25%. La implementación de compra de activos en los 435 Bs tampoco hubo cambios, pero sí hubo cambios en el voto del Comité de Política Monetaria. De los 9 funcionarios que tienen derecho a voto, de los 9,0 que había salido en los meses anteriores, ha salido un 8,1, es decir, que hay un funcionario que votó a favor de una subida de tasa de interés. Es lo que realmente revalorizó a la libra esterlina en la jornada del jueves. Si alguien se pregunta el por qué, pues bueno, esa razón, ¿no? Hay un funcionario de los 9, aunque es una parte mínima, evidentemente todavía hay 8 que prefieren dejar la tasa de interés en el 0,25%, pero que haya un funcionario que ya apunte a una subida de interés, pues evidentemente revalorizó a la libra esterlina y la ha posicionado por encima del precio de apertura anual 1,2347, es lo más importante. La semana desde un punto de vista técnico, el nivel intraanual del 1,2101, su radio de influencia le da el apoyo, choca con la resistencia que le había ejercido como tal en el refugio de muy largo plazo en las últimas semanas, la parte en el momento de decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés y nos envía a la cotización por encima del precio de apertura anual, que es quien le está proporcionando la ayuda, es decir, técnicamente y milimétricamente perfecto, ¿no? Con las herramientas que realmente pues funcionan, ¿no? Y sirven para trabajar en estos mercados tan complicados. Vamos a ver cómo acaba la cotización en cuanto a rendimientos porcentuales, siempre vital la herramienta de avances porcentuales. Va a terminar esta semana con unas ganancias exageradas de un 1,92%, casi un 2%. Se coloca en terreno positivo con respecto a su precio de apertura anual, con unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,44%, y desde el inicio del mes de marzo, atentos al inicio del mes de marzo, porque como vemos en estos momentos cotiza ya un poquito por encima. Es lo que le ha estado ejerciendo fuerza de resistencia al final de esta semana, en la sesión del jueves, en la sesión americana del jueves y al principio del viernes. El precio de apertura mensual mantiene unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,18% en términos intramensuales. Una temporalidad trimestral para llamar la atención sobre el aspecto técnico más importante, que sigue siendo el refugio histórico de muy largo plazo del 1,2299. Lleva 2 trimestres consecutivos y no consigue cerrar por debajo del mismo, ¿vale? Es el aspecto más importante. Volvemos a tener una vela en formación de indecisión y de cansancio, una pirinola totalmente, de este primer trimestre del año 2017, y todo dependerá en secuencias de largo y muy largo plazo del 1,2299. ¿De acuerdo? Si consigue darle el apoyo y no vuelve a ceder, repuntará al alza desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la semana que viene tenemos datos de IPC. Esta semana, ya lo habrán notado al principio de la grabación, no hemos sacado el calendario macroeconómico porque realmente hay muy poquitos datos macro relevantes para la semana que viene. Tenemos una conferencia un discurso de la señora Yellen, presidenta de la FED, y el IPC desde el Reino Unido, y poquito más que destacar. Pero como siempre tienen que echarle un vistazo, evidentemente. Vamos con la temporalidad mensual. El precio de apertura anual y el refugio de muy largo plazo le siguen proporcionando la ayuda, como vemos ya durante medio año consecutivo. Evidentemente, el precio de apertura anual
durante los 3 últimos meses, los 3 primeros de este año, y el refugio de muy largo en los 3 últimos meses del año 2016. Recuerden que el mes de octubre, aunque de forma insignificante, cerró un poquito por debajo del refugio de muy largo del 1,2299. Es el detalle más importante, pero mientras respire por encima de las dos piezas, el precio de apertura anual y el refugio, las presiones bajistas, de momento están cerradas. Temporalidad semanal para ver la información adicional. Bueno, la secuencia bajista de los últimos años sigue totalmente vigente. Lo único que mantiene desde el mes de octubre del año pasado, desde hace medio año ya, mantiene una condición de mercado de rango estructurado lateral con una ligera inclinación bajista, deben de tenerlo muy en cuenta, pero es un movimiento de consolidación de las pérdidas cosechadas en los últimos meses, ni más ni menos. Y por la parte de abajo le está proporcionando la ayuda a la zona psicológica de primer grado de los 1,2000. El soporte más importante lo tenemos en el 1,1947. De temporalidad semanal no destacamos nada más y nos vamos a una temporalidad diaria, poquito en temporalidad diaria, simplemente ver cómo la cotización lucha y pelea tanto el precio de apertura anual como el refugio de muy largo plazo, que lo sigue manteniendo como eje central de operaciones. Lo lucha y lo pelea en secuencias de muy largo plazo y en el corto y mediano, evidentemente, nos ayuda a tomar decisiones. Colocación de niveles para la semana que viene. No tengan ninguna duda que el precio de apertura anual será vital. Mientras no ceda el precio de apertura anual en el 1,2347, lo único que hará libra dólar será repuntar al alza. Y sobre todo si los datos de IPC que se van a publicar la semana que viene salieran por encima de lo esperado. Si hubiera alguna decimilla por encima de lo esperado por los inversores de ese IPC, alimentaría presiones alcistas consistentes. Si al IPC sumamos si a una décima o 2 décimas por encima de lo esperado por los inversores del IPC, sumamos el voto de un funcionario del Comité de Política Monetaria a favor de subir tasa de interés, el ingrediente está servido y la libra esterlina se revalorizará con fuerza. Resistencia delimitada en un nivel intraanual. La primera, desde un punto de vista técnico, que se va a encontrar el libra dólar en el 1,2531. Consolidando por encima de esta pieza, le alimentará más presiones alcistas. Resistencia delimitada por otra pieza de la misma categoría que la anterior, 1,2715, nivel intraanual, y desde ahí la cotización tendría campo abierto para alcanzar el refugio de largo plazo del 1,2912, que es el principal nivel de resistencia, como podemos ver muy alejado a 500 puntos, pero tratándose de un cruce con la libra esterlina que está muy tensionado por el efecto Brexit, por los últimos acontecimientos, los últimos aspectos macroeconómicos y fundamentales. Pues bueno, todo es posible. Deben de tener muy en cuenta que durante todo este año 2017 los cruces con la libra esterlina nos van a dar más de una sorpresa de forma inmediata, es decir, que cuando menos nos lo esperemos van a tener algún movimiento brusco por ese proceso, ¿no?, de secesión de la Unión Europea. Bien, vamos por la parte de abajo, tiene que colocarse por debajo del precio de apertura anual y sufrir rechazos del mismo. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de muy largo plazo, ya hemos hablado y le hemos detallado la importancia de esta pieza en el 1,2299. Para la semana que viene, principal soporte. Y desde ahí, ninguna pieza importante hasta la zona del 1,21. Nivel intraanual en el 1,2101. A 300 puntos de la situación actual no le colocamos más. Para el negocio, en la salida de la semana que viene, el precio de apertura anual tendrá todo que decir, 1,2347, y cuanto más se aleje de él por la parte de arriba, más presión alcista adquirirá para alcanzar el 1,2531. Solo presionará a la baja de forma moderada, colocado por debajo del precio de apertura anual, y de forma acentuada si pierde de nuevo el 1,2291. Bueno, seguimos el ritmo, vamos con el siguiente cruce, el AUD-USD. Poquito que comentar de este cruce realmente en esta semana, porque tan solo ofreció un poquito de sangre, un poquito de movimiento
con la reunión de la Fed el miércoles en horarios de sesión americana. Los inversores parece que se han olvidado un poquito de este cruce. Los volúmenes de negociación, como podemos ver en la imagen, son muy escasos. Difícil el AUD-USD para la negociación intradiaria, demasiado tranquilo, hay que afinar mucho, ¿no?, para sacarle un rendimiento a este cruce en lo que es negociaciones de cortito plazo. Va a terminar en positivo la semana, con un rendimiento desde su punto de partida semanal, que lo ofreció en los 0,7543, va a terminar con unas ganancias muy abultadas, a exageradas, de un 2,51, de un 2,15%. Recordemos que este cruce está en zona de máximos intraanuales y genera unas ganancias de un 7%, un 6,78%. Exactamente en estos momentos. Desde el mes de marzo también consigue unas ligerísimas ganancias, mínimas, las consideramos de un 0,55%. Los aspectos técnicos, como siempre, más importantes en temporalidad trimestral. La directriz alcista de muy largo plazo sigue teniendo la voz cantante y mientras respire la cotización por encima, las presiones bajistas están totalmente cerradas. El patrón está hecho, pero es, como siempre comentamos, un simple patrón técnico y mientras respire por encima de esta directriz, la cotización, las presiones bajistas están vetadas totalmente. 0,8034 es la primera resistencia importante, a 300 puntitos de la situación actual, y por la parte de abajo seguimos manteniendo como principal soporte los 0,6908, pero la pelea y la lucha con esta directriz será vital en caso de que la semana que viene la alcance. Temporalidad mensual. Recordemos que en temporalidad mensual, como ya venimos detallando en semanas anteriores, tenemos el quiebre de la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde abril del año 2013 y que tiene su punto de configuración en septiembre del año 2014. Tenemos su quiebre y la cotización está encontrando apoyos, le está proporcionando ayuda el refugio de largo plazo de los 0,7606. Desde un punto de vista técnico, expandimos el gráfico para ver la secuencia, la directriz está partida, ¿vale? Está encontrando apoyos en el nivel de los 0,7606 y mientras no vuelva por debajo de los 0,7606 alimentará presiones alcistas. Temporalidad semanal. Bien, de temporalidad semanal llamamos la atención, como siempre, en este refugio de mediano largo plazo, 0,7790. Como podemos ver en la imagen, desde hace un año, desde abril del año 2016, ha sido rechazado en varias ocasiones de esta pieza. Es importante y es quien tiene que abrirle la puerta a progresiones alcistas, a la cotización de este cruce. Temporalidad diaria, alguna cosita pudiéramos contemplar, bueno, poco. Simplemente ver cómo en el último año esta pieza de los 0,7790 está siendo determinante. Si la ataca la semana que viene estaremos muy atentos a su comportamiento, porque un rechazo en firme le haría muchísimo daño, pero un quiebre al alza le abriría viento fresco, o por lo menos intentaría encontrar los apoyos para encontrar viento fresco por la parte de arriba. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Como hemos comentado anteriormente, el nivel de los 0,7790 es vital. Tiene que consolidar por encima para que le abra la puerta y marque precios máximos de los últimos meses. Nos aparece una directriz bajista de mediano plazo. Desde el año 2013, desde abril, nos viene esta directriz. Ejercerá fuerza de resistencia. De hecho, la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Nos pasa sobre los 0,7951. Y desde ahí, la cotización ya buscaría el refugio de muy largo plazo de los 0,8034. Como podemos ver, a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo tiene que ceder de nuevo el nivel de los 0,7606. Solamente así alimentará presión bajista. Soporte delimitado por la directriz alcista de muy largo plazo en los 0,7436. Último soporte y principal de semana. No le colocamos más. Mientras respire por encima de los 0,7606, las presiones bajistas están cerradas totalmente.
y las presiones alcistas se acentuarán en caso de consolidar por encima de los 0,7790. La semana que viene tenemos la publicación de las minutas de la última reunión del RBA australiano. Continuamos con la cotización del euro-yen. Bueno, el aspecto técnico que nos deja esta semana, el más importante, sin duda alguna, es el respeto en el precio de apertura anual en los 123,04. Como vemos, las órdenes vendedoras se han impuesto claramente a las compradoras un poquito antes de llegar. Denota debilidad y, bueno, así lo manifiesta la cotización de este cruce. Va a cerrar por debajo de los 121,71, que es una pieza importante, y mientras cotice por debajo, presiones alcistas para la semana que viene cerradas totalmente. La cotización del euro-yen termina en negativo esta semana desde su punto de arranque el domingo. Inició su punto de arranque en los 122,56, va a terminar con unas pérdidas abultadas de un 1,17%. En terreno negativo, desde su precio de apertura anual, un 1,56%, y en terreno positivo desde su precio de apertura mensual, que lo generó en los 119,51, mantiene unas ganancias moderadas en términos intramensuales de un 1,34%. Temporalidad trimestral, como siempre, para ver los detalles. Simplemente una leve corrección sufre la cotización del euro-yen con respecto de las ganancias del último trimestre del año 2016, encontrando apoyos reiterados en la pieza, en el muro más importante que le está soportando a la cotización en el último año, 112,79. Por la parte de arriba tenemos todavía alejada la principal resistencia en los 131,51. Temporalidad mensual. El detalle más importante nos lo sigue dejando el precio de apertura anual en los 123,04, cerrándole la progresión al alza durante todo este año 2017. De temporalidad mensual, ningún detalle adicional. Nos vamos a temporalidad semanal. Aquí lo vemos perfectamente como desde que abrió este año 2017 y de forma reiterada, el punto de partida anual está siendo clave y determinante en los 123,04. Temporalidad diaria, por si alguna cosita adicional, realmente poco más nos ofrece la cotización del euro-yen en esta temporalidad. Simplemente que el refugio de mediano largo de los 121,71 le ha estado proporcionando el apoyo durante toda la semana, pero al final, el último día de negociación de la semana, se nos ha venido abajo. De ahí que esta pieza sea vital para la semana que viene, como lo ha sido el precio de apertura anual durante todo este año 2017. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, el nivel de los 121,71 tiene la clave, sin duda alguna. El remonte de esta pieza le abrirá la puerta a presiones alcistas y solamente si esto sucede presionará al alza. Principal resistencia de semana, 123,04, precio de apertura anual, y la última resistencia, doble pieza de mediano plazo en los 124,33, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza en el inicio de semana para remontar los 121,71, lo único que hará será caer, buscando una congestión de corto plazo, donde ha encontrado el apoyo en las últimas semanas. 120,18, primer soporte a batir, consolidando por debajo con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas. Principal soporte de semana, 118,89, y batida esta pieza tendría el camino libre para visitar un refugio de mediano largo plazo de la misma categoría que el anterior en los 117,52, a casi 400 puntos de la situación actual. Esta pieza, 121,71, tiene la clave. Si la cotización va por ella y es rechazada, imprimirá presiones bajistas. Si consigue encontrar apoyos por encima de ella, lo que buscará será el precio de apertura anual en los 123,04.
Continuamos con la cotización de el Libra Yen. En el Libra Yen, en las últimas semanas, lo único que detallamos es que rechazan el precio de apertura anual, no consigue cotizar este año por encima del mismo, lo ha generado en los 144,34 y pelea, como veremos a continuación en temporalidades inferiores, pelea los 140,94, momentáneamente por debajo de esta pieza, que será clave para la semana que viene. Le damos un vistazo en temporalidad semanal para apreciar en esta temporalidad cómo está totalmente imantada, capturada la cotización en un refugio de mediano largo plazo que pasa sobre los 139,80, prácticamente en zona psicológica de primer grado de los 140,00. Lleva, como podemos ver en la imagen, 2 meses totalmente capturada y por la parte de arriba, como veremos ahora en temporalidad diaria, la cotización está siendo rechazada de este refugio de mediano plazo en los 140,94. La única forma que tiene de salvarse de caídas desde un punto de vista técnico es remontando esta pieza, 140,94, mientras se mantenga por debajo y sobre todo si sufre rechazos de los 139,80 alimentará presiones bajistas para la semana que viene. Colocación de niveles en el Libra Yen. Comprimimos un poquito el gráfico para verlo en detalle. Recuerden que el Libra Yen, dólar CAD, crudo Brent, crudo ligero, gas central alemán, oro, ustedes lo pueden ver todos los días, pueden ver el análisis en vivo y en directo a través de nuestra página web. En este icono le da el acceso todos los días a las 7:30 GMT, aparte de los principales pares de divisas, cruces secundarios, materias primas e índices bursátiles. Ahí pueden ver el análisis y posteriormente en nuestra sala de trading durante toda la sesión europea. Bien, para el negocio inmediato en el arranque semanal, 139,80 es determinante. Necesita colocarse por encima y encontrar apoyo. Si se fijan, lo mantiene como eje central de operaciones. Lo lucha y lo pelea en las últimas semanas, como ya hemos detallado, y tiene que desprenderse. Si lo hace por la parte de arriba, abrirá puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 140,94. Es la principal de semana. Y si le abre la puerta tenemos una pieza de corto plazo en los 142,34. No le colocamos más, debatirla, iría buscando ya el precio de apertura anual en los 144,34. Por la parte de abajo, rechazos de esta pieza le alimentarán presión bajista. El primer soporte es el principal de semana, 138,27, y otros dos refugios de mediano plazo de la misma categoría los topamos en los 137,28 y 136,40. Para el negocio inmediato, en el inicio de semana, esta pieza histórica 139,80 tiene la clave. Continuamos con el dólar CAD. La imagen técnica que nos deja en este cierre semanal es nítida. Por la parte de arriba le ejerce fuerza de resistencia, un eje inclinado alcista de mediano plazo, y por la parte de abajo le ejerce fuerza de soporte, un refugio de la misma categoría. Encerrada la cotización entre estas dos piezas para la semana que viene, en el inicio de semana, será clave y determinante. De temporalidad mensual, destacamos el cierre que le están poniendo los grandes inversores en la zona psicológica de segundo grado del 1,3500. Mes tras mes golpea, pero no puede con él. Además, este año viene acompañado por el precio de apertura anual, que se suma a esta fuerza de resistencia, generando una doble barrera, una doble pieza que es vital en este año 2017. Le damos un vistazo en temporalidad semanal, generando un rango entre el refugio de largo plazo en la zona del 1,35 y por la parte de abajo con otro refugio de la misma categoría en el 1,3094. Como vemos, movimientos de rango estructurado para la cotización del dólar CAD. Tiene que volver a respirar por encima de la zona del 1,35 para que presione al alza. Mientras esto no suceda, nada que pensar de presiones alcistas para el dólar CAD. Y por la parte de abajo, el 1,3094. Tiene que ceder para que le presione a la baja. Y como siempre comentamos, de reojo
hay que echarle un vistazo a la cotización del petróleo, del crudo Brent, del crudo ligero, porque siempre, como sabemos, está muy correlacionado con la cotización del dólar CAP. De temporalidad diaria, observamos el encierro que mantiene la cotización en este último día de negociación entre el eje inclinado alcista de mediano y el refugio de la misma categoría, que ahora en temporalidad de 4 horas, pues los vamos a marcar como los primeros niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba tiene que consolidar por encima de este eje inclinado alcista de mediano que nos pasará en el arranque de semana sobre el 1,3377. Si lo consigue, le abriría puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por el precio de apertura anual 1,3441. La principal resistencia la seguimos delimitando en el refugio de largo plazo del 1,3496. Y batida esta pieza, la cotización buscaría un nivel intraanual como última R en el 1,3641, a 300 puntos exactos de la situación actual. Por la parte de abajo estaremos atentos a rechazos de esta pieza. Si sufre rechazos de esta pieza y sobre todo si se coloca por debajo del 1,3325, con sus patrones correspondientes abrirá puertas a presiones bajistas. Solo esto sucederá si consigue los patrones correspondientes. Soporte delimitado por una congestión de corto plazo, 1,3201, y batida esta pieza le estaría esperando el principal soporte de semana y último que le colocamos en el 1,3094, refugio de largo plazo donde ha encontrado los últimos apoyos sólidos a finales del mes de febrero, como vemos, de este año 2017. Para la negociación inmediata en el dólar CAD, por la parte de arriba, primera resistencia 1,3377 y por la parte de abajo, primera de soporte 1,3325. La imagen nítida totalmente. Bien, vamos a continuar con materias primas. Les aconsejo que vean también el análisis del crudo Brent, del crudo ligero, del oro y también del DAX-Etra alemán. Sobre todo a quien les guste operar índices bursátiles, les aconsejo que vean el análisis del DAX-Etra alemán. Vamos con la cotización del crudo Brent. Bueno, la cotización del crudo Brent, vamos a una temporalidad semanal para observar el muro de contención en el que se está convirtiendo en este año 2017 su precio de apertura anual. Semana tras semana, como vemos, todas las semanas golpea una otra vez, pero le es imposible, no puede remontar el punto de partida anual que el Brent este año lo genera en los 56,68. Tiene que remontarlo. Mientras no lo remonte, las presiones alcistas para el Brent están totalmente vetadas. Le vamos a colocar en temporalidad diaria los principales niveles de resistencia y de soporte. Por la parte de arriba tenemos una congestión de corto plazo en el nivel de los 52,89. Es la pieza que le está ejerciendo fuerza de resistencia en los últimos días y la pieza que tiene que abrirle la puerta a presiones alcistas. Desde ahí buscaríamos directamente lo que es el precio de apertura anual, que sigue siendo la principal pieza de resistencia cercana en los 56,68. Por la parte de abajo la imagen es clara, este refugio de mediano plazo en los 50,04, prácticamente en zona psicológica de primer grado, le está ejerciendo fuerza de soporte. Tiene que batir los 50,04 para que le alimente presión bajista. Soporte delimitado en una congestión de corto plazo, 45,75. Es el principal soporte para la semana que viene. Entre estas dos piezas, el crudo Brent se la juega en el inicio de semana, 52,89, por la parte de abajo, 50,04. Cotización del crudo ligero. El crudo ligero pelea en las últimas jornadas, como podemos ver, un nivel de corto plazo, una congestión de corto plazo en los 48,54. De él dependerá la evolución en el inicio de la semana que viene. Si le proporciona la ayuda, le impulsará al alza. Tenemos una resistencia en un refugio de mediano largo, 51,96, y la principal aquí también la delimitamos en el precio de apertura anual 53,79. Descendiendo de este nivel de corto abriría la puerta a presiones bajistas.
Soporte delimitado por un refugio de muy largo plazo, 43,35, principal de semana. Para el negocio inmediato, esta pieza de cortito plazo tiene la llave 48,54. La lucha y la pelea desde el cierre de la semana pasada es lo único que ha hecho la cotización del crudo ligero durante toda la semana. Mantenerse imantado en esta pieza, que es de vital importancia. Bien, vamos con la cotización del DAX alemán. Recorrido histórico, como siempre, para la cotización del DAX. 3 años consecutivos, como siempre comentamos, proporcionándole el apoyo, el refugio histórico de muy largo de los 9.884. 3 años son muchos y al final nos impulsa al alza técnicamente a la cotización del DAX, posicionado por encima de los 11.010, que por la parte de abajo en estos momentos es la pieza histórica más importante de soporte. Temporalidad mensual, apreciamos como los 3 primeros meses de este año 2017, encontrando apoyo en el mes de febrero y en el mes de enero en su precio de apertura anual, que ya nos aparece en esta temporalidad. Este año lo ha generado los 11.456. 3 meses en positivo y el precio de apertura anual está proporcionando la ayuda, como veremos ahora en temporalidad semanal. Demasiadas semanas proporcionándole la ayuda desde que abrió a principios de enero Frankfurt y al final nos impulsa al alza. Llamamos la atención que las velas negativas, los periodos semanales negativos son mínimos. Sin embargo, los periodos positivos, como vemos, son consistentes, denotando esta fortaleza que marca la cotización de el DAX alemán. Le damos un vistacito también en una temporalidad diaria para ver los movimientos de escalera que tiene la cotización del DAX desde su precio de apertura anual en los 11.456, va encontrando apoyo en los refugios que se encuentra en su camino de mediano plazo, evidentemente. Esta pieza en los 12.059, la lucha y la pelea desde mediados del mes de febrero, y es quien tiene que proporcionarle la ayuda para que continúe el movimiento alcista. Le colocamos ya, bueno, vamos a tirarle las ganancias porcentuales desde su precio de apertura anual, mantiene unas ganancias de un 5,45%, ganancias abultadas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que llevamos 2 meses y medio solamente de negociación. Vamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana del 20 al 24 de marzo. Bien, si queremos ver al DAX alemán ascender la semana que viene, tiene que proporcionarle la ayuda a este nivel, 12.059. Si este refugio de mediano plazo le proporciona la ayuda, le impulsará al alza. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 12.236. Y la principal de semana en zona de máximos históricos, 12.412. Refugio de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, para que adquiera presión bajista, tiene que sufrir rechazos de los 12.059. Solamente así alimentará presiones bajistas. Principal soporte de semana, 11.779. Y batida esta pieza, buscaría otra de la misma categoría en los 11.604. A 400 puntos de la situación actual. Recuerden que el DAX alemán lo analizamos todos los días y le colocamos los niveles intradiarios en nuestra sala de trading o en directo a las 7:30 GMT. Ustedes pueden ver este análisis y la colocación de niveles intradiarios. 12.059 tiene la clave en el inicio de semana para el DAX alemán cuando abra Frankfurt el lunes por la mañana. Cotización de el oro, repunte desde la zona de los 1.200 para la cotización del oro en esta semana. Como siempre, le llamamos la atención en una temporalidad trimestral para ver el ritmo en secuencias de largo y muy largo plazo. 1.330 sigue siendo la pieza vital por la parte de arriba, como por la parte de abajo lo sigue siendo los 1.034. Está generando una estructura de rango difusa entre estas dos piezas y bueno, tiene que elevarse por encima de los 1.330 para que recupere posiciones
con consistencia. Recuerden que la directriz alcista de muy largo la tenemos quebrada y confirmada. Le damos un vistacito en temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Bueno, la directriz de mediano plazo quebrada y confirmada con su recorrido ya más que suficiente hasta la zona de los 1200. Esta pieza en los 1237,5 va a ser clave para la semana que viene. Y ya sin más dilación, para el oro le vamos a colocar las principales piezas. Recuerden que el oro también lo analizamos todos los días, en vivo y en directo. Vamos con la primera resistencia, 1237,5. Es quien tiene que abrirle la puerta a presiones alcistas. La principal resistencia, refugio de mediano largo plazo, 1255. Es la última que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a esta pieza, porque si le frena la progresión al alza, irá buscando como primera pieza de soporte 1205. Y batida esta pieza, el principal para la semana que viene, 1183. Refugio de largo plazo, donde ha encontrado apoyos en este año 2017. Para el negocio inmediato en la salida semanal, 1237 tiene la clave. Si consigue remontar, abrirá la puerta a presiones alcistas. Todo lo que sea cotizar por debajo de esta pieza alimentará presiones contrarias. Bien, pues después de 1 hora y cuarto de grabación, le doy las gracias por su atención. En Forex Índices estamos para atenderles con nuestros servicios, bien gratuitos o bien de pago, y si están pensando en introducirse en estos difíciles mundos o llevan tiempo y no consiguen tirar para adelante, pónganse en contacto con nosotros con total normalidad y tranquilidad y le orientaremos sin ningún compromiso. Muchas gracias por la atención prestada y el lunes a primera hora, como siempre, estaremos con todos ustedes para organizar las negociaciones intradiarias. Muchísimas gracias y buen negocio para la semana que viene.